Palabras compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto. Bienvenidos amigos y amigas a esta emisión de Palabras Compartidas, este espacio aquí en Radio Hogar que nos sirve para conocernos como personas, como sociedad, descubrir cuáles son nuestros puntos fuertes, pero también nuestras taras y tratar juntos de buscar las puertas de salida y mejorar. Hoy vamos a reproducir una entrevista que le hicimos en el programa Zona 8 Tertulias y Más a la doctora Yeniva González. Ella es la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Nos hace interesantes revelaciones sobre la situación de los embarazos adolescentes en el país y su relación con la realidad de las familias y la incidencia de la fe en estas situaciones que están viviendo nuestras jóvenes en el país. Vamos entonces con esta entrevista en Zona 8 a la doctora Yeniva González. Nos acompaña la doctora Yanina González. Ella es jefa nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud aquí en Panamá. El tema que nos trae a la mesa a la doctora Yanina es la prevención de embarazos adolescentes, algo que realmente nos debe estar preocupando a todos aquellos que estamos pensando pues en el futuro del país y en el presente. Vamos a conversar entonces con la doctora Yanina. Bienvenida a los micrófonos de Zona 8. Doctora, cuéntenos cuáles son las estadísticas actuales, cómo está este fenómeno de los embarazos adolescentes en el país en lo que va del año. Creo que tiene el micrófono apagado, doctora. Esta doctora la conozco. Ciertamente. Ella ha acompañado a mi hija en sus 2 embarazos. Ah, qué bien. Gracias, doctora. Qué bueno tenerla con nosotros. Gracias. Y qué bueno que nos inviten porque este es un tema tan sensible y que hay tanta controversia. Sí, por supuesto. Fíjese, desde el 2021 hasta esta parte hemos ido disminuyendo el porcentaje de embarazos adolescentes. Pero cuando uno quiere realmente saber cómo es el estado de un embarazo o de un posible embarazo en un grupo como la adolescente, uno habla más de la tasa de fecundidad específica. Porque es el número o se calcula basado en el número de nacidos vivos de ese grupo de edad especial. Por eso que para la Organización Mundial es un indicador muy sensible de cómo se evoluciona. Nosotros en los últimos años, con la ampliación de lo que se conoce como dispositivos uterinos de larga acción, que se ofrece a las adolescentes que ya han estado embarazadas para evitar el segundo embarazo intencional, o en aquellas adolescentes en donde lamentablemente fueron violadas, sí. Hemos disminuido efectivamente la tasa de fecundidad. Pero fíjense que si yo lo veo desde todo el contexto, no solamente en los adolescentes, se ha disminuido la tasa de fecundidad general en toda la población femenina. No sé si ustedes participaron o escucharon el último informe de Naciones Unidas de UNFPA, de población. Cuéntenos. ¿Qué trae? En ese informe de población, Naciones Unidas estaba reportando la situación de Panamá, donde estamos con una población que está creciendo hacia la tendencia de envejecimiento. Todavía tenemos lo que se conoce como bono demográfico. Bono demográfico es que tenemos un porcentaje grande de adultos jóvenes, que son los que debemos apoyar para su desarrollo, y también los adolescentes que vienen más atrás. Entonces, eso significa que la tasa de fecundidad en términos generales ha disminuido. También la tasa de fecundidad en el grupo adolescente. Imagínense que nosotros del 2015 que comenzamos todos estos procesos, porque no sé si saben también que el ministerio tiene unas unidades especiales que se llaman Servicios de Atención Integral Adolescente. Son 106 del MINSA y hay 30 de la Caja, en donde se apoya al adolescente no solo para morbilidad, o sea, problemas de ginecología, sino que se les apoya como contexto a los dos, con actividades lúdicas, autoestima, talleres, generación de... Sí, eso lamentablemente no se hace tanta promo porque usted sabe que el ministerio no tiene mucho dinero para estar haciendo promo, pero yo se los estoy haciendo. Okay.
Entonces, si yo me voy a la TEFA, fíjense que del 2015, del grupo de adolescentes general, o sea, de 10 a 19 años, teníamos una tasa específica de fecundidad de 43 y para el 2023 está en 23,6. En los adolescentes, la planificación no solamente es dar la pastillita, como digo yo, es una consejería integrada para la prevención de infecciones, para prevención de embarazo no intencional, para la violencia. Entonces, es un contexto mucho más allá, porque el embarazo adolescente tiene un gran contexto de violencia y de falta de autoestima. Entonces, por eso que nosotros siempre hemos dicho que lo mejor para la prevención de un embarazo, no importa la edad, es la familia. Ese es el núcleo en donde debe dar esa educación, esa orientación, escuchar a los niños, escuchar a los adolescentes y ayudarlos, no castigarlos. Quizá por eso es que ustedes ven que hay muchas leyes que protegen al adolescente y muchos dicen, cónchale, pero si yo en mi casa, mis hijos me hacen caso, mis hijos estudian, son responsables, tienen una visión de su población diferente, pero es por la educación. Y lamentablemente en las áreas de difícil acceso o las áreas más vulnerables, ustedes saben que nosotros tenemos áreas rojas. Sí, claro. Es donde más se ve. ¿Así? ¿Es en las áreas rojas donde más embarazos adolescentes hay? Él tiene San Miguelito, Colón, para el área Comarca 9. Miren, en el 2021 nosotros hicimos un ejercicio de porcentual. Digo, bueno, vamos a ver del grupo que yo tengo de mujeres fértiles. Mujeres fértiles son las mujeres que estamos entre 10 y 49 años y eso significa que yo puedo salir embarazada, por eso soy fértil, ¿sí? Entonces en ese grupo se nos ocurrió hacer esa práctica con el equipo de redes y resulta que los lugares donde más porcentaje de adolescentes embarazadas tenemos son en las áreas comarcales. Imagínense, por ejemplo, que en Bocas del Toro, recuerden que hay mucha paciente que va a Changuinola a atenderse y son de la comarca. Imagínense que el 12,1% de 48% de los embarazos eran de adolescentes. Eso está un poquito alto. Si eso yo lo puse en Comarca 9, lo puse en la Comarca 1, ya en la misma relación, 13, 14% del grupo de mujeres fértiles de esa región. Así que, definitivo, nosotros tenemos más riesgo de embarazo adolescente, embarazo no intencional, así se conoce al embarazo del adolescente. Es un embarazo no intencional porque la verdad es que ellas no lo buscan. Sí, una embarazada en el 90% de este grupo no estaba programando salir embarazada. Okay. Solo quería el placer. No, hay violencia. O hay violada. Hay violencia. Pero no es que está buscando un embarazo. Exacto. Okay. Es correcto. Lo que pasa es que para meternos en ese contexto tenemos que pensar un poquito cómo es el cerebro del adolescente. Dígame. El cerebro del adolescente difiere un poco del nuestro porque está en maduración. Entonces hay algo en la porción anterior que se conoce como corteza cerebral. En la corteza cerebral es donde se forman esos puntos que te dicen, bueno, yo soy responsable, esto no lo debo hacer, esto lo tengo que analizar. Entonces ese sistema cognitivo está en desarrollo con ellos, junto con todo el desarrollo hormonal. Por eso es que el varón adolescente es agresivo. Tú le puedes decir a tu hijo, oye, anda a bañarte que ya nos vamos, pero ¿por qué me tengo que bañar? Eso es muy típico y uno se molesta. Otros se ríen, pero es que es parte del proceso evolutivo y hay que saber cómo agarrarlo y devolvérselo, trabajarlo. La mujer madura más rápido que el varón. Ese sistema cognitivo es mucho más rápido, pero tienen algo muy en común los dos. A mí no me va a pasar. Eso le va a pasar a todo mundo. A mí nunca me va a pasar esto. Entonces, a mí no me va a pasar. Las relaciones son no programadas y a veces son consensuadas. ¿Qué significa eso? Hoy voy a un parking y voy a conocer al tipo y ya hoy es el día. El varón, condón, búscalo. Y a pesar que tú les dices, miren, el condón no solamente es para planificación, infecciones de transmisión sexual. Caras vemos, virus de SIDA y de papiloma no conocemos. Y muchas de nuestras adolescentes lo adquieren en cualquier etapa, porque no sabemos cómo está su pareja. Entonces, eso es parte de la consejería. Oye, traten, no, o sea, no es que tonto traten,
analicen una actividad sexual, es una actividad responsable. Si ustedes no tienen esa responsabilidad, pues evítenla. Eso no las va a dañar, los va a preparar. Así que la abstinencia no es mala en el grupo adolescente. Pero a veces sucede de que tenemos los grupos aledaños en donde mi familia no me da el apoyo, pero la vecina o la hija de la vecina me dice, no, me tómate esto, haz esto, tú no te preocupes, tú dale plomo, y por ahí se van nuestros adolescentes. Entonces, ese cerebro que no está maduro, es mucho más fácil de sembrarle cosas negativas que positivas. Por eso que ustedes ven que muchas de las pandillas captan los adolescentes, Sí. porque son mucho más friables y más sensibles a todo lo que ellos le ponen. Les presentan una familia que a lo mejor no tiene, o mira, nosotros te vamos a resolver tu vida económicamente, y el chiquillo por querer salir de su pobreza y de ese círculo vicioso lo hace. Entonces, el embarazo adolescente lleva mucho más allá que solamente el hecho de haber tenido actividad sexual. Hay violencia, hay maltrato intrafamiliar severo, muchas veces son violentadas por sus mismos padres o sus padrastros. Son cosas, por eso quizás las leyes, el que no tiene, gracias a Dios, ese problema en su casa, amén, pero muchas familias lo tienen y hay que de alguna manera buscarle la protección. Yo siempre he dicho que las leyes son como demasiado lineales, no tienen esa flexibilidad como para, oye, este caso es diferente, este caso se puede manejar así. Pero bueno, yo no soy Doctora, abogada, dos soy médico. preguntas, doctora, y sé que aquí hay en la mesa otro mocotón. Me imagino. La primera sería, vamos a entrarla a la radical enseguida. La Iglesia Católica, y esta emisora es parte de la Iglesia Católica, es una emisora arquidiocesana, quiere apostar más hacia los valores, hacia la defensa de la familia, la construcción de un entorno sano, tanto en la escuela como en casa, sobre todo en casa, para tratar de enraizar en los jóvenes un pensamiento más fresco y menos proclive a lo sensorial, ¿no? Es correcto. Y por lo tanto la distribución de condones o de dispositivos intrauterinos no es la primera opción de la Iglesia. Pero el Ministerio de Salud tiene las estadísticas en la mano y tiene los datos ahí en carne viva. Ante esa realidad, ¿cómo conciliar, tal vez a través del MIDES, también del Ministerio de Educación, el MINSA, la Iglesia o las iglesias, todos estos criterios para una política de Estado, que creo que no existe, la política de Estado? Adelante. Ese es un tema bien controversial. Sí. Yo voy a hacer una historia porque a mí me tocó la gran lucha y dura lucha del 2008, cuando teníamos una ley de salud sexual y reproductiva. No sé si la recuerdan. Sí, claro que sí. Que fue engavetada porque el precio político era muy alto. Sí. En ese momento la doctora Turner era la ministra. Sí. Y nosotros tuvimos acercamiento con la Iglesia Católica, escuchamos todo, se arreglaron los reglamentos, también participaron las iglesias evangélicas, el grupo femenino, o sea, fue un consenso general. Se llegó a consenso. Sí, se llegó a consenso. Muy bien. Pero habían fuerzas radicales, ¿no? Y las fuerzas radicales pudieron más. Eso hubiese sido una excelente oportunidad para tener una política pública, porque lo primero que decía era, la educación comienza en la familia. Sí, claro. Yo siento que hemos evolucionado muy positivamente, sobre todo la Iglesia Católica, porque la labor que están haciendo con los adolescentes es muy buena y muy fuerte. Yo pienso que esa unión ya existe, aunque no es tan tácita, pero sí existe. Porque si ustedes se fijan, todos esos talleres que le dan a los adolescentes, las escuelas que son católicas y evangélicas, también les da unos lineamientos férreos familiares para el adolescente. Claro, eso no es 100% porque algunos se vayan. El Ministerio de Salud no es que reparte condones ni pone dispositivos porque sí. Cada vez que una niña se encuentra en riesgo se le hace la evaluación. Y si ya hemos detectado que tiene actividad sexual, entonces se le ofrece la planificación. Pero no es así como que yo quiero que hoy me pongan algo porque sí, tienen el derecho a pedirlo, pero también hay que hacerle la consejería pertinente. Porque muchas veces vienen porque la vecina le dijo que, y no es lo adecuado.
el ministerio, precisamente con los centros de atención integral a adolescentes, lo que intenta, lo que está tratando de hacer con la caja, y creo que lo está logrando muy, muy poquito a poco, es esa educación integral en donde la familia es el núcleo principal y es el que tiene que coordinar acciones. Por eso es que si ustedes se fijan, todavía hablamos de nuestros tutores. Cada vez que un adolescente va, tiene que tener el permiso y tiene que estar acompañada de su tutor. El problema lo tenemos en las áreas comarcales, Claro. porque por tradición, el matrimonio debe ser una iniciación. En algunos, creo que ya no lo están haciendo, pero en épocas ancestrales, como le decía yo, el equipo en la comarca Nove, que todavía se practica la poligamía, por si no lo saben. Y no solamente es poligamía masculina, es poligamía femenina, porque es parte de sus tradiciones. Entonces, poder tener ese choque intercultural, ver esa cosmovisión, para tratar de, en cierta medida, de que tomen otros hábitos que sean positivos para los grupos adolescentes, es más difícil. Y allí es donde tenemos más problemas. Ustedes saben que en la comarca Guna, si una mujer embarazada muere y el niño nace y vivo, nace bien, se le considera un L, es un dios. Usted no lo puede vacunar, usted no lo puede tocar, no se puede. Entonces ya estamos guardando el derecho del niño a su derecho de salud. Entonces ahí hay una serie de aristas que chocan. Y el tema es mucho más complejo de lo que las personas piensan. No solamente es la orientación y consejería, es evaluar el entorno y ver cómo lo sacas de ese entorno para que tenga una productividad positiva. No por el embarazo per se, pero sí para que se desarrolle. ¿Ustedes escucharon el estudio Milena? No, ¿Lo han visto? no. Bueno, al menos no. Ok. No yo. Tenemos acá No también sé, a Pastora muchachos. Rubén y al No, profesor. no, Sí. igual, estudio Milena. Ok. Miren, el estudio Milena se hizo, el primero en el 2019 y otro lo acaban de pasar. Es un estudio que hace Naciones Unidas y se conoce como el estudio, es la medición del impacto del adolescente en el entorno del país. Radio Gar. Milena sí. Entonces, en los estudios Milena lo que sale es lo que ya todos conocemos, pero que nadie se atreve a decir. Las niñas que salen embarazadas disminuyen un alto porcentaje de su posibilidad de que terminen su escuela, no llegan a la universidad, tienen menores salarios. Si es que llegan a tener un salario, los niños tienen más morbilidad, o sea, tienen más enfermedades, pero no solamente eso. Cuando tú lo ves a nivel de país, hay un porcentaje del Producto Interno Bruto que se va a eso. Hay un porcentaje del canal que se va a eso. ¿Por qué? Porque una embarazada adolescente significa control prenatal, hospitalización. Ellas tienen mayor riesgo de tener un niño con problemas y queda el niño hospitalizado. Ustedes saben que la Caja de Seguro Social, cuando yo tengo una hija y sale embarazada adolescente, se le da el control prenatal, pero no hacia el parto. Doctora, estoy viendo un patrón aquí. Usted pregunta, ¿ustedes saben tal cosa? Y todo el mundo dice, no sabemos. Hay mucha desinformación y poca educación de esta parte, ¿no? Sí. Así que, chicos, me han dejado hablar demasiado. Yo quiero que ustedes me pregunten. Pero la verdad es que Está bien. no los he dejado hablar. El doctor Víctor Manuel Delgado tiene una pregunta para usted. Doctora Yanina, muchas gracias por su Creo que presencia, es su tiempo. Giniva, ¿verdad? Disculpa, Es Giniva. es Giniva. Ok, Sí. doctora Es Giniva. Geneva. No, Sí. lo dieron- No te preocupes. Hoy- Igual estamos hablando. No, Dale. definitivamente una primera observación es que falta información. Sí. Segundo, lo que observo de la todo doctora- nivel, ¿verdad? En todo sentido, en todo nivel, exacto. Segundo, lo que observo que en gran parte también falta información, de que en el sentido de lo que explicó la doctora Giniva, que hay una visión integral del problema. No es que sea dar por dar, ¿no? Y Sí. creo que el ministerio tiene esa claridad. El problema es bien complejo y hay que verlo por distintas aristas, ¿no? Desde una visión integral. Una pregunta, escuchándole, vi y observo, ¿no? Que la situación es compleja también y me dice que la tasa de fecundidad efectiva o específica es mayor en las comarcas, en ciertos sectores, ¿no? Sí. O sea, que hay situaciones de acuerdo al estrato social, ¿verdad? Y Así mismo es. así es. Y entonces observamos también
que en las comarcas la situación es mucho más compleja. ¿Cómo podemos distinguir? Porque también eso hace difícil hacer una política pública cuando tú tienes una población que es con un problema muy específico, que en escuchando, depende inclusive de situaciones tradicionales, que no podemos... A la cultura y la tradición de en este caso las comarcas, y que no podemos cambiar violentamente sin cambiar de su tradición. Y a la vez distinguir que el resto del país sí se hace una incidencia que puede comprender los conceptos que estamos explicando, pero no se puede tratar de la misma forma. ¿Cómo lo ven a nivel de políticas públicas? Bueno, nosotros tenemos una unidad que se conoce como la Dirección de Asuntos Indígenas. Está adscrita aquí al Ministerio de Salud. Y con ellos estamos tratando de ver cómo se trabaja en estas comunidades. Hay una cosa que sí es positiva. Y es que los muchachos también evolucionan. Hace 20 años atrás, un joven no aspiraba a más allá de ser jornalero. Ahora nosotros tenemos médicos, tenemos técnicos de enfermería, tenemos laboratoristas. Casi toda la gente que trabaja en estas comarcas son del área comarcal. Y ellos son los que en cierta medida hacen los cambios. En Comarca Nuevo Doble, por ejemplo, nosotros tenemos dos grupos bien interesantes de mujeres, porque las mujeres son muy emprendedoras en esa área, que es el grupo Azastrán y el ASMUM, que son mujeres nobles. Y allí ahorita tenemos técnicas de enfermería, tenemos enfermeras, tenemos trabajadoras sociales, y ellas están trabajando con el ministerio para ver cómo se invierte más en salud sexual y reproductiva en los adolescentes, porque salud sexual y reproductiva no es control de embarazo, dar pastillas, sino también todo un contexto de las morbilidades, de los análisis, de las agrupaciones, de no olvidarse de las mujeres que pasan de los 50 años, etc. Entonces, eso en cierta medida ayuda a que tú puedas forjar una línea base, una línea meta. En este momento, tomando en consideración esto que estábamos hablando, yo estoy trabajando con el equipo de OPS y de UNFPA, porque mi idea es, yo no le puedo quitar la culturabilidad a un grupo poblacional. O sea, yo no puedo llegar hoy como español y decir, ¿sabes qué? A partir de este momento, usted se atiende el parto aquí y me va a tomar esta medicina y esta ya no la tome nunca más. Estoy hablando de siglos. Así es. De siglos. Yo no puedo cambiar eso, pero sí puedo integrar lo que yo tengo para eso. Y esto es lo que estamos tratando de hacer con las lideresas comunitarias, porque se sorprenderían. Nosotros ahora en las áreas comarcales hay mujeres que son cacicas, hay mujeres que son médicas, hay mujeres que son gobernadoras, alcaldesas, cacicas regionales. Directoras de y escuela. esas son las unidades, es correcto. Entonces, esas son las unidades que tú necesitas conglutinar y sentarnos. Bueno, de esta problemática, ¿cómo salud puede darles el apoyo para mejorarlos? Y si los AILA nos dan el permiso para hacerlo, porque esa es otra. Usted no puede llegar a una comarca si no pide permiso. Eso es algo también que ya nos ha pasado. Miren, el Ministerio de Salud da tratamiento gratuito para tuberculosis, para VIH, para malaria. Y cuando yo escuché que el brote de malaria en, qué sé yo, en la porción superior norte de Comarca Nove, digo, pero es que la gente no los deja llegar, ni siquiera fumigar. Pero mira, entonces, eso es lo que hay que romper. Doctora, ahí ese es un debate que es donde yo creo que surge la inquietud. Porque de la política pública. Sí, porque la salud es pública, indistintamente de la tradición de o sea, hay un deber del Estado de proteger la salud de la población, y en este caso de ellos. O sea, ¿cómo podría depender? O sea, la autoridad no podría entrar a dar los servicios correspondientes si no lo autorizan. Debiese, pero lo que pasa es que aquí hay yo no le digo conflicto de intereses. Miren, ustedes saben que hay leyes que reglamentan las comarcas. Sí. Y ellos tienen sus propios policías. Sí. Cuando van a Gunayala, por ejemplo, ustedes tienen que pagar un tributo para entrar. Sí. Y puede ser que usted estén adentro y de repente y que no los queremos aquí, se van para afuera, si no van para el cepo. Entonces, este pedazo en donde dice, oye, sí, yo respeto la ley comarcal, pero la política de salud dice que yo tengo que entrar a vacunar a los niños. Así es. Pero eso no se logra. Miren, hace 2 o 3 meses atrás, cerquita,
El equipo de Panamá Este, ellos hacen muchas citas porque ellos tienen muchas áreas de Gurmandí, áreas de Gunayala metidos acá en la tierra, pues. Las comarcas son mucho más allá que las tres que uno ve en la mapa, son casi 9. Entonces, ¿qué sucede? Llegaron, pero dice el guardia que él no tenía el permiso del SAIL, pero no, mira que el SAIL no lo tiene. Les confiscaron, iban por el lago, les confiscaron la lancha, les quitaron el motor y le pidieron dinero al chofer. Y la doctora se devolvió con su equipo de trabajo prácticamente muleando. Doctora, ¿cómo la ven? Y no pasa nada. Ahí es donde quiero llegar, que hablo de la desarticulación en la gobernanza, ¿no? Que pareciera, por lo que hemos escuchado, que el MINSA está braceando solo en su metro cuadrado, en el ambiente que le toca. El Meduca está solo allá donde le toca, el MIDES está solo allá donde le toca, la policía no hace la estructura, no hay. ¿Por qué no hacer un gabinete para este tema que parece que en el que nos estamos jugando el futuro de la nación? Hacer un gabinete para enfrentar el asunto de una manera más orgánica e interinstitucional. Bueno, chicos, les tengo una buena noticia. A ver, profesor. Sí está conformado, se llama CONAMA, la Comisión Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, y está conformada por los gabinetes sociales. El plan se inició en el 2021, pero nos cayó la pandemia. Ajá. Ahorita CONAMA está reestructurada y se está terminando el plan de ejecución, que sí conglutina todo. Y no solamente, chicos, los ministerios sociales, o sea, MINSA, MIDES, MEDUCA, también incluye la Corte Suprema, incluye policía, incluye el Ministerio de Asuntos Indígenas, sociedad civil. Eso es extraordinario. O sea, es conglutinable. Entonces, se está trabajando en eso. MEDUCA tiene la responsabilidad de la educación. Nosotros tenemos la responsabilidad educativa. Entonces, de salud. Sí. MEDUCA educativa y el MIDES social. Entonces se está tratando de concatenar esfuerzos para ver cómo se llega. Doctora, nosotros la verdad, dígame. No digo, es que la verdad y comprendemos el problema y es más profundo cuando uno observa, porque mire, hay una población que se reconoce que está en riesgo y es vulnerable. Sin embargo, están los organismos, las instituciones con los recursos, las políticas para ejecutarlas, pero hay una dificultad práctica en el terreno. Sí. Que es la que eso es el problema. Porque en el fondo es el problema. No están siendo beneficiados con una efectividad para evitar un problema mayor, que es la salud pública. Así es. Justamente. Y fíjense que a pesar de todo, ahí vamos. Inclusive las muertes maternas nos han disminuido, pero ahora nos choca el hecho de que, según el estudio de población, nadie nace en Panamá. Y no es mentira, chicos. No están ¿qué? Miren, el promedio de nacidos vivos, ustedes saben que los indicadores son Voy a responder unidades que uno utiliza para ver cómo yo estoy. Sí, y ellos se construyen en base a números. Sí, eso sí lo sé. Entonces, la razón de muerte materna se calcula en base al número de muertes que hubo entre los nacidos vivos de ese año. Correcto. Ajá. Entonces ahora resulta que se me están muriendo 20, antes se morían 35, ahora se me están muriendo 20, pero la razón de muerte materna está igualita, porque de 76,000 niños que nacían en el 2019, ahora nada más nacen 63,000. Okay. Entonces, para poder tener una razón como quiere el mundo, en Panamá nadie se puede morir. Radio Gara. Okay. Entonces, eso también choca precisamente en la tasa de fecundidad. El INEC y REGES trabaja muy bien eso, y por eso es que yo lo monitoreo cada año, porque ese es mi indicador para saber si lo que se está haciendo está bien. Ahorita nos estamos metiendo mucho más en lo que es consejería, porque la idea no está repartiendo ni pastillas ni poniéndole dispositivos a nadie, es que la gente tome conciencia, no solamente la adulta lo está haciendo, pero sí el grupo adolescente. Y lo que nos preocupa sigue siendo el VIH-Sida, chicos, y yo sé que no es el tema, pero es una preocupación que sí les quisiera transmitir, y es que nosotros tenemos un plan de eliminación de sífilis congénita y de VIH, o sea, SIDA. Sí. Que en VIH no estamos mal, pero en SIDA estamos cada vez peor.
perdón, en sífilis, porque los pacientes se les hacen los estudios, salen positivos, pero el esposo no quiere darse el tratamiento. Oh, El resultado final es Ah. que la mujer se reinfecta, no quiere regresar al control del laboratorio y llega al hospital a dar a luz, en donde ahí se hacen, por default, se te hacen los 2 estudios en los hospitales públicos y salen positivos los niños. Wow. Entonces, eso es un problema de salud pública que estamos viendo por dónde lo agarramos. Y esto es peor en las áreas comarcales. Mejor dicho, comarca no Google, Mm. sabe que también... con la poligamía. Profesora. También, un momentito, también la comarca Nove y la comarca Cunayala, eso sí me sorprendió, porque los cunas tienen fama de ser gente que estudia. Pues no, la tasa de analfabetismo, según la entrevista que hicimos hace 2 o 3 semanas, es más alta ya, pero altísima. Si en el país el promedio es 3.7, en esas 2 comarcas llega a superar el 20%. ¿Cómo se van ligando Así los es. vectores, ¿no? Las variables? Dígame, pastora. Y fíjese Pastora tiene que una pregunta para usted. nuevamente, sí, dígame. Retomando el punto de los embarazos, doctora, yo quisiera saber si tienen algunas estadísticas de cuáles son las edades de las adolescentes en que mayormente se dan estos embarazos, y a la vez ya usted nos señaló algunas causas, pero algunas causas así específicas de estas edades donde mayormente se presentan. Permítame 5 segunditos. Sí. ¿Cómo no? Radio Hogar. 5 y contando. No, en serio. Mentira. Repítale la pregunta, pastora. ¿Cuáles son las edades en que mayormente se presentan estos embarazos en las adolescentes? Y si a esas edades también les tendrán alguna información de cuáles han sido las causas a esas edades que se presentan pues estas niñas embarazadas. Sí, mira, en el ministerio, en la hoja web de minsa.gov.pa, programa Salud Sexual y Reproductiva, yo brindé un análisis situacional del embarazo adolescente 2024. Basado en ese documento te puedo comentar, para poder analizar los embarazos adolescentes nosotros clasificamos de 10 a 14 años y de 15 a 19 años. El promedio mayor de embarazos está entre los 15 y 19 años. Pero sin embargo, nosotros tenemos un histórico de embarazadas entre 10 y 14, en donde casi muchas de estas pertenecen a áreas indígenas. Radio Hogar. Y la tasa específica de fecundidad había estado elevada a 3.4 en el grupo de 10 a 14. Muchas de estas son niñas que tienen relaciones consensuadas con adultos, o son niñas prometidas, o lo peor, que es lo que más se ve, es violación. ¿Sí? La tasa específica de fecundidad del grupo de 10 a 14 años desde el 2015 estaba en 3.4. Nosotros le hemos bajado 1.7. En esas niñas la planificación tiene que ir de la mano, por ejemplo, por una violencia o por el entorno social. Por ejemplo, si la niña está en un lugar en donde el riesgo es mucho mayor, obviamente esa niña la va a sacar. Sí. Pero se persiste el riesgo. En esas niñas muchas veces se les pone un planificador rápido para que, por ejemplo, un dispositivo tipo LAR, que son implantes, pero con el consentimiento del tutor. Pero en ella se trabaja mucho lo que es orientación y consejería. O sea, se hace más énfasis. El grupo que mayormente tiene embarazos del grupo adolescente es el que está entre los 15 y 19. Ellos, en el 2015 estábamos hablando de una tasa específica de 84. Ahorita la tenemos en 45.7. O sea que en términos generales, si yo agarro de 10 a 19, hemos bajado de 43 a 23.6. Okay. Pero el trabajo ha sido duro, porque es como les comentaba, no es repartir pastillas, Sí. es dar orientación, consejería, insistir, evaluación social. Hay violencia, tiene que ser evaluada por violencia. Son un área social disgregada, hay que rescatarla de esa área. Y paradójicamente nuevamente caen. ¿Ah, sí? Nuevamente caen, y eso es lo que tenemos que reforzar como sociedad. Yo creo que ahí la sociedad civil le ayudaría mucho. Miren, chicos, yo les voy a hacer un comentario, pero es de Geneva, no es Minsa, hago contacto.
Suéltelo. Sí. Miren, porque es que lo noto, o sea, donde yo soy católica, y no es porque le esté echando porras a la iglesia, A ver. pero cuando la iglesia católica hace intervenciones en algunos lugares específicos, tú ves el cambio de comportamiento. Ok. En la comarca 9 no existe unidad eclesiástica, fíjense. Hay evangelismo, que Sí. también trabajan, pero la iglesia católica no tiene presencia en la comarca 9. Permanente no. La mejor casa materna que tiene el área comarcal es la de San Félix, y en su momento fue fundada por un padre, por un sacerdote. Agustino. Después pasó, es correcto, y después pasó a las monjitas, y bueno, obviamente todo va evolucionando. Ahora lo tienen un grupo social, una fundación que las tiene, pero hay esa chiquilla. En las casas maternas, muchachos, hay muchas adolescentes embarazadas en esa área. Radio Hogar. Y en casas maternas, ellas llegan 2 semanas antes y se les enseña de todo, se les da reeducación, o sea, reforzamiento de valores, qué significa cuidarse, etcétera. De manera que cuando ellos dan a luz, los niños se registran, se les da la vacunación y después se regresan. Pero fíjense que no hay una unidad eclesiástica ahí arriba. Yo siempre he dicho que si la Iglesia Católica tuviera presencia en la comarca 9, a lo mejor hubiesen cambios de comportamiento. Porque hay muchos 9 que son católicos. Sí. Y tú lo notas los domingos cuando bajan a San Fil o a Tolé. Entonces, Radio Hogar. no sé, es un comentario Ok. muy personal. Quiero que sepan. Sí. No es del Ministerio de Salud. Hago contar. Doctora, Que conste que esté grabado. Es mío. esta pregunta voy a apelar otra vez a Geneva, no al Minsa, ¿no? A la persona. 2 chicas o 3 chicas del mismo ambiente, con el mismo riesgo, ¿por qué una sí cae en esto de entregarse, del embarazo o de entregarse sexualmente a un hombre, y otra no? ¿Cuáles podrían ser los factores que hacen la diferencia? Del mismo ambiente, no diferentes chicas. La autoestima. Ok. La niña que tiene una autoestima que ha sido fomentada por sus familiares, por los valores que se les inculcan, tiene capacidad decisoria de definir. ¿Sabes qué? Tú te tiraste de ese puente, pero yo no lo voy a hacer, yo no estoy loca. Pero la que no tiene ese núcleo familiar o no ha permitido que la educación que se le da en las escuelas hagan el reflejo de lo que es la responsabilidad, porque eso no es que tú lo adquieres de un día para otro. Un adolescente hay que fomentar la responsabilidad y los valores. Tú no puedes llegar y que hoy de ahora en adelante tú vas a hacer esto. Eso jamás va a suceder. Pero si se comienza desde muy en temprana edad a demostrar valores, respeto, tolerancia, resiliencia, cuando llegan al momento crucial que es las decisiones que toman son las mejores para ellos. Y que inclusive cuando tú ves en los talleres, cuando tienes los chiquillos enfrente hablando, tú notas las diferencias, tú notas aquel muchacho aplomado de un origen muy humilde. No, miren, yo pienso que hay que hacer esto. Radio Son los Hogar. líderes que tenemos ahorita porque se hacen consejos de juventud. Entonces son líderes en esa línea. Y tienen una mentalidad de voy a educarme. A diferencia de aquella en donde su entorno no es hostil a lo que quiere salir del entorno de donde está, no importa lo que tú le ofrezcas. Así que el primero que llegó y le hizo así el dolarito, ella va a ir detrás, no le importa. Y el tercer escenario es aquella que, aunque los padres traten de orientarla, el padre no tiene el conocimiento. Por eso existen las escuelas para padres, en donde si yo no me siento segura de cómo voy a abordar a mi hijo, yo mejor me educo un poquito y lo abordo mejor. Pero entonces, lo típico de hoy en día, y lamentablemente es una realidad, los padres trabajan hasta en 2 trabajos para poder mantener un hogar, para que los chiquillos tengan una mejor escuela, etcétera. Pero el pequeño componente familiar se olvida muchas veces, y tú lo notas, por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante y tú ves al papá, la mamá y los 2 chiquillos y hasta el abuelo o la abuela, y tú estás, ¿ves? Testiano.
Sí. Nadie. Yo recuerdo que en mi época mi papá nos decía, se sientan a comer y hay de que alguien se para a contestar un teléfono. Porque acuérdense, en esa época eran los teléfonos de bejuco. Ya nadie sabe. Sí, y te sonaba a las 6 el amigo o la amiga que vamos para el cine. Mi mamá nos decía lo mismo. Ey, el que se para aquí de comer se fregó, no hay comida y no nos daban comida. O sea, te sientas a comer en grupo o mejor ni se te ocurra aparecer. Okay. Entonces yo creo que lo más importante son los valores, chicos. Si uno empodera a los pelados desde muy temprana edad, y por eso es que uno habla de que la educación en sexualidad debe comenzar desde que están en la escuela primaria y en kinder, porque la autoestima hace que yo le diga a alguien, no, no voy, no, no me tocas, no, no quiero, y el día que decida va a ser con quien se decida. Pastora Portugal tiene la pregunta final. Profesora, una preguntita y quería agregar algo. Aparte de la autoestima, también podría mezclarse la falta de afecto, porque la joven a veces busca el afecto de forma equivocada. Y otra cosita, profesora, quisiera saber si estos talleres de los cuales usted está hablando se llevan a las escuelas, no estoy clara en eso, y si van de la mano, este trabajo va de la mano con el Ministerio de Educación. Bueno, sí se estaba haciendo de la mano, pero me imagino que con este nuevo cambio y la reestructuración, pues hay algunas cosas que no se están cumpliendo. El ministerio aquí, al menos en la región metropolitana, se está trabajando mucho con CENIAF. Sí. Hay un proyecto que se llama Creciendo Seguras. Y se está trabajando el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud, en la figura de los centros de atención integral, en trabajar en las niñas de riesgo. Se ha estado trabajando en ciertos lugares y ya se está expandiendo. Por ejemplo, recientemente yo fui a una actividad de Creciendo Seguras en la Escuela de Artes, en el edificio de Mi Cultura, creo que se llama, que es una belleza. Sí. Y me sorprendió agradablemente ver la cantidad de chiquillos que están ahí. Y estamos hablando de muchachos que están entre primer año, digo yo soy de la vieja ola, primer año, sexto año. Pero bueno, todo ese pedazo. Entonces, verlos cómo participaban de las actividades lúdicas, de cómo preguntaban, o sea, eso al menos nos satisface saber que lo que se está haciendo bien. Y esos programas lo que hacen es que van ahora y después de cierto tiempo nuevamente vuelven para ver un post, si realmente se hizo el impacto o no se hizo el impacto. Claro. Pero la verdad es que sí. Doctora, agradecemos muchísimo su tiempo y su entrega. De verdad que está comprometida con el tema y la vemos que está muy informada. Le vamos a agradecer para fecha próxima, no tan lejos, vamos a hacer la gestión con Patricia Ocando, que nos ayude a ver si usted puede contactarnos también a personas de las áreas de las que hemos hablado, de las comarcas, que pudieran estar comprometidas con el tema y usted pudiéramos hacer un programa con la realidad de allá para entender los procesos en cada región, ¿no? Si se puede lograr. Sí, me parece muy bien, porque de verdad que sería una voz de aliento, sobre todo para las áreas comarcales donde hay tantos chiquillos que quieren salir de su entorno pero no se atreven por la tradición cultural. Sí, hombre. O salen y son víctimas. Miren lo que pasó con esta pobre muchacha, no era adolescente, realmente ella es Bribri, sí. La persona que tuvo el problema del laboral, ¿no? Sí. Bueno, ella es del grupo Bribri, que son muy poquitos, ellos son para el área de Bocas del Toro, más que no son Guna, no soy Nove ni Google. Y miren pues, o sea, esas son cosas, y eso es el vivo ejemplo de que alguien necesita buscar algo para mejorar y no lo logra y es víctima, quizá un poco de la ignorancia. Sí, claro. Pobrecita, ¿no? Pero bueno, al menos vamos a agradecerle que nos ayude con esa gestión y poder hacer un programa con esas otras informaciones. Claro que sí. Yo voy a decirle mucho al licenciado Batista. Manuel, yo sé que está, si es que no nos está escuchando. Yo le mando el link y seguro lo escucha. Gracias. Claro que sí. Gracias, doctora, otra vez. Vamos a la pausa y regresamos para el final. Saludos, doctora. Bendición. Bueno, Dios me la cuide. Gracias, amigos y amigas, por estar con nosotros en este día en el que hemos reproducido esta entrevista con la doctora Yuniva González.
La esperanza es que con esta información que hemos compartido hoy podamos fortalecer nuestros lazos familiares, pero también nuestras convicciones personales y poder actuar en consecuencia para el beneficio primero de las chicas y los chicos que están imbuidos en esta realidad del sexo prematuro, pero después también a las familias y a la sociedad en pleno que tanto nos necesita. Esta ha sido Palabras Compartidas aquí en Radio Hogar. Nos escuchamos y vemos la próxima semana. Palabras Compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Conducido por el periodista Eduardo Soto.